Bien, continuando con lo anterior, vamos hoy día a ver las técnicas de derivación. Esta clase es fundamental para aprender a derivar, ya esta y la que viene después, que es de derivada en regla de la cadena, nos dan como los inicios para poder aprender a derivar cualquier tipo de funciones. Entonces, como vimos en la última clase, la derivada nace de esta necesidad de tener el cambio instantáneo, ya no el cambio promedio, sino que el instantáneo. Entonces, este cambio instantáneo, ¿cierto? Era cuando tirábamos el límite y hacíamos tender a cero la diferencia temporal, la diferencia de distancia o esta variable dependiente que estaba en el denominador. Ya básicamente lo que queríamos era ver cómo cambiaba nuestra variable en un instante. A propósito que nosotros habíamos relacionado también el cambio con el signo que tenía, ¿ya? Habíamos visto que también significaba que una función era creciente o decreciente, y por supuesto la derivada nos dice lo mismo, pero instantáneamente. Entonces, si una derivada resulta positiva, tenemos funciones crecientes; si resulta negativa, tenemos funciones decrecientes. Entonces, para cerrar un poco lo que estábamos viendo en la clase anterior, vamos a responder esta pregunta. Nos dicen que hay una función de costo, ¿ya? Recuerden que hemos trabajado con funciones de costo antes, y les conté, ¿cierto?, que siempre íbamos a verla, así que aquí otra vez aparece esta función de costo, que es el costo dado a una cantidad X producida. Entonces hay que responder las siguientes preguntas. ¿Qué tan rápido está variando el costo cuando se producen 3 unidades al mes? ¿Y qué tan rápido está variando el costo si se producen 4 unidades al mes? Entonces, es justamente la derivada lo que nos dice eso. ¿Cómo hacemos esto? Bien, el costo es esta función. Es la función 3x cuadrado más 2x. Y para comenzar, lo que voy a hacer es calcular de manera general, voy a calcular cuál es el costo promedio. Es decir, en cualquier punto. Entonces, así después, ¿cierto? Podemos obtener una fórmula general para esto. Entonces, el costo promedio era esto aquí. Es decir, el cambio en el costo dividido el cambio en la unidad, ¿ya? El cambio en el costo viene dado por el costo en x más delta x menos el costo en x. Todo esto dividido en el cambio en el costo. Aquí obtenemos 3
x más delta x al cuadrado más 2x más delta x menos 3x cuadrado más 2x. Ahí. ¿Ya? Acá tengo reemplazado esto, que me da este de acá, que es el costo en x más delta x, y el otro que es el costo en x, que es esto de acá. Bien, lo que queda ahora es resolver y encontrar cuál es la fórmula general para el costo promedio, que es lo que habíamos hecho muy parecido a la última parte de la clase. Habíamos estado haciendo esto. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué era que reemplazaba x por x más delta x? Porque lo que nosotros hacemos cuando hacemos costo promedio es ver un cambio en la función. Ya sumamos si tu función de costo es una cosa así, ¿ok? Nosotros estamos viendo el x y el x más delta x, que es el cambio que se produce en la variable. ¿Ya? Aquí tenemos el costo en x y aquí tenemos el costo en x más delta x, donde lo que uno está viendo es que este es delta x y este es delta costo. ¿Ya? Ese es lo que habíamos visto en la clase anterior, de costo promedio, o de cualquier cosa promedio, ¿ya? La tasa de cambio promedio de algo. Profe, Ujú. Dígame. me confundí un poco cuando reemplazó ahí la segunda línea, cuando le dio 3 ¿Ya? por x más variable de x al cuadrado, porque tiene que, o sea, el costo es 3x al cuadrado más 2x. Sí. ¿Por qué dentro de ese x cuadrado le quedó como la variable x más variable de x? Que ahí me confundió un poquito. Porque Creo que es por la... estamos reemplazando ese. Ahí. Ah, es como si me dijeran el costo de 2, por ejemplo, y reemplazo el 2 en la función. Es lo mismo. Exacto. Sí. Ah, ya. ¿Ya? ¿Y eso, profe, es una propiedad de costo? ¿Es siempre así? ¿Siempre que vamos a tener una función de costo? No, o sea, es una propiedad de cualquier cosa. Ah, Por ya, ejemplo, perfecto. si yo tuviera aquí, o sea, eso tiene más que ver no con esta parte de la unidad, sino como cómo reemplazo algo. Por ejemplo, si tengo f de x igual x cuadrado, entonces f de x más uno es x más uno al cuadrado, ¿no? Así, lo que vaya colocando adentro me va apareciendo al cuadrado. En particular, si coloco x más delta x, esto queda como x más delta x al cuadrado. Vale, profe. ¿Ya? Este es más que nada, porque todavía no empiezo con la clase de hoy en realidad, este es más que nada como eh, un ejercicio más como de lo que habíamos visto antes, de la clase, de la última clase. Entonces, como habíamos estado viendo tanto esto de la tasa de cambio promedio, yo aquí lo estoy haciendo con una función, pero esta es la función de costo. En la clase anterior lo vimos con algunas funciones de crecimiento de población, al final lo vimos con alguna función cuadrática igual. Entonces acá, una vez que tengo esto, tengo que resolver quién es la tasa de cambio promedio para el costo. Entonces voy a poner aquí 3, voy a resolver este cuadrado, más 2x, 2 delta x, menos 3x cuadrado, menos 2x. Todo eso dividido en delta x. Esta manera de ver qué se elimina con qué cosa.
Y entonces aquí uno ve que en el numerador, este se elimina con ese, este se elimina con ese. Y el resto nos queda como 6x delta x dividido delta x aquí, más 3 delta x al cuadrado dividido delta x, más 2 delta x partido delta x. Aquí este se va con ese con uno de esos, y ese con ese. ¿Ya? Entonces esto es 6x más 3 delta x más 2. Ese entonces es nuestra tasa de cambio promedio en el costo. Bien, aquí lo saqué de manera general para cualquier punto, pero lo que me pregunta este ejercicio es como qué tan rápido está variando el costo si se producen 3 unidades al mes. Entonces yo necesito ahora como segunda parte sacar el cambio instantáneo en el costo. Y con eso habíamos hecho que el cambio era de C a de X, que era lo mismo que el límite cuando X, o sea, cuando delta X tiende a 0, de el cambio en C dividido cambio en X. Bueno, entonces habría que tender a 0 el delta X en esta expresión que nos dio arriba, que es esta acá. Está como resultado que era la tasa de cambio promedio. Y si lo hago tender a 0 el delta X, me va a quedar 6x más 2. Así que este es el cambio instantáneo, o también llamada, ¿cierto? Lo que habíamos llamado como finalmente la derivada del costo. Siempre ¿Profe? llevando delta X a cero, ¿cierto? Claro, sí. Sí, pero aquí pudiese haber otra cosa. Puede ser quizá, puede ser delta Q, o depende cómo se llamen las variables. Entonces, Pero más que nada, siempre, ¿qué es la siempre, variable siempre la, independiente? disculpe, siempre, ¿Mm? siempre la tengo que llevar al cero. Sí, pues, sí. Ya vale. Profe, y en este caso reemplazó el cero que le están pidiendo en el delta X y no en el X. No, porque es delta X el que tiende a cero, ¿ya? Ah, verdad. Perfecto. Vale. Entonces, una vez que tengo Profe, listo eso, ¿puedes puedo subir un responder poquito? ambas preguntas que me está haciendo el ejercicio, ¿ya? Me dice qué tan rápido está variando el costo si se producen 3 unidades al mes. O sea, aquí es, básicamente me dice cuando X vale 3. Y acá es cuando X vale 4. Voy a traducir estas dos preguntas que tengo acá, pero a modo de entender como que me estaba preguntando el ejercicio. Entonces, voy a copiarla aquí. Y vamos a ver cómo se traducen estas dos preguntas en términos de la derivada. El primero me dice qué tan rápido está variando el costo si se producen 3 unidades al mes. Lo que me pregunta entonces es cuánto vale esto si X vale 3. Y el segundo me pregunta cuánto vale esto si
x vale 4. Eso me pregunta en términos del cambio, ¿ya? Recuerden que la derivada en realidad es el cambio instantáneo. Y vimos que nuestra derivada, ¿cuánto valía acá? Terminó siendo 6x más 2. Así que para responder la primera pregunta, sabemos que ahí esto va a valer en 3, va a ser 20. Y el otro, en el 4, va a ser 26. Ya, reemplacé los valores que me está pidiendo esta derivada, que son en el 3 y en el 4, me aparecen estas dos. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer de aquí, bueno, en estas tres clases son más como de técnicas de derivación, pero ya vamos a tener después otra clase completa de tasa de cambio, es interpretar estos valores que nos da la derivada. Esto de acá. ¿Ya? De hecho, lo más importante es interpretar estos resultados. Entonces, la necesidad de hacer estos tipos de ejercicios, ustedes se fijan que lo que me pregunta esto al final es la derivada. ¿Y qué tuvimos que hacer para obtener esta derivada? Esto de acá. Tuvimos que hacer todo esto de aquí de hacer la tasa de cambio promedio, ¿cierto? Después hacer tender el delta X a 0 para finalmente recién obtener esto. La idea de esta clase es que aprendamos de una manera más sencilla pasar del costo a la derivada del costo, que se puede escribir así o se puede escribir así, que termina siendo 6x más 2. O sea, ¿Ya? profe, en vez de hacer todos esos pasos que habíamos hecho, podríamos decir que hay una forma más corta para Mucho, llegar a lo mismo, ¿no? exactamente. Hay unas reglas como cuando uno mira, por ejemplo, para mí no hay necesidad de hacerlo de abajo, sino que yo puedo mirar esa función y decir que va a dar 6x más 2, su derivada. Ah, ya, perfecto. Entonces, la idea es como evitar cada vez que nos pregunten, porque todavía no vamos a estar de lleno como en la interpretación de la tasa de cambio. Pero sí, creo que, ¿cuál es la motivación de que tengamos que, en vez de hacer todo esto siempre, hay una forma de que yo pase directamente de ese costo a la derivada del costo? Ya, y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Profe, antes podríamos repasar una parte del ejercicio que no me quedó clara. Sí, pero si es muy larga, me lo puedes preguntar aparte mejor, pues, Mati, para que... Ya, mejor, le mando un mail. Sí, pues. Vale. Entonces, la primera cosa que vamos a ver hoy día es la derivada de una potencia. Esto va a dar el inicio para ver cómo se empiezan a derivar cada una de las funciones, ¿ya? Así que, bueno, arriba también dice con el afán de no estar siempre utilizando el límite cada vez que queramos calcular una derivada. Uno puede empezar a revisar funciones que son fáciles de derivar. La derivada de una potencia está ahí y nos dice que básicamente la derivada de x elevado a algo siempre es n por x elevado a menos 1. Por ejemplo, si tengo f de x igual x cuadrado, ¿cuál va a terminar siendo su derivada? Según la fórmula que está ahí arriba, eso es lo que hay que seguir como modelo. 2x o no? 2x, sí. Y si tengo f de x igual x cubo, su derivada es... ¿Qué pasa aquí con el 3? El 3 baja, multiplica el x y esto queda elevado a 2.
Bien, Profe, pero ahora de igual manera en algunos casos vamos a tener que ocupar el límite, ¿o no? O ya con estos tips se descarta ocupar el límite. no, sí, pero igual lo tienes que saber, igual lo tienes que saber, podría preguntártelo. Ya, vale. Ahora, porque no existe la derivada siempre, ¿ya? La derivada no es algo que exista generalmente. Vamos a ver algunas funciones especiales donde para ver si existe o no la derivada, vamos a tener que recurrir a la primera definición, que es la del límite. Bien, y Ok. esto de acá, por ejemplo, si tengo otra función, g de i igual a i elevado a 5. ¿Cuál es la derivada de g de i? Ya, para que no nos acostumbremos que siempre la variable es x, sino que podría ser cualquier otra cosa. Pero la regla es la misma. Si quiero derivar i elevado a 5, su derivada va a ser 5 i elevado a 4. Ahora, ¿de dónde proviene esta regla? Bueno, justamente del límite que estábamos haciendo antes. Entonces yo les voy a mostrar algo acá. Cuando uno quiere hacer una derivada, está hablando de los cambios, y hay una manera muy cómoda de hacer esto. Por ejemplo, cuando trabajamos con f de x igual x cuadrado, uno dice ya, ¿cuál es el cambio promedio de esta función? Es x más delta x al cuadrado menos x cuadrado, todo esto dividido en delta x. ¿Ya? O sea, aquí ustedes ven la función evaluada en x más delta x, aquí está la función evaluada en x, y abajo está el cambio en x. Entonces el cambio promedio aquí me queda como x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado menos x cuadrado dividido en delta x. Esto es como 2x delta x partido en delta x más delta x al cuadrado dividido delta x. Aquí se simplifican algunas cosas, s con s, y me queda 2x más delta x. Entonces, la derivada de la función, o también se puede expresar así, es el límite cuando delta x tiende a 0 en el cambio promedio. Y eso nos va a dar 2x. ¿Se fijan? Porque el de arriba tiende, el delta x tiende a 0. Que es la misma regla que pusimos aquí arriba. Profe, ¿y en las derivadas siempre el delta x va a tender a cero? Sí, ¿O no? pero no siempre se llama delta x. Más bien, como esto podría cambiar, porque podría ser un Q, podría ser un R, un T. Habíamos visto funciones que dependían del tiempo, entonces eran como... Entonces, antes de empezar a hacer todo esto con las derivadas o a derivar, hay que fijarse si es que el x se aproxima al cero, ¿no? sí, o sea, más o menos como lo que queremos hacer esto más bien es de la clase que tuvimos de tasa de cambio promedio e instantánea. Ya de ahí viene como la clave de lo que estamos Vale. haciendo. Ahora, no siempre es f y x, ya puede ser p y t o puede ser p y q. Entonces, recordar un poco de que el delta x tiende a 0 está erróneo porque a veces ni siquiera hay x dentro de nuestro ejercicio. Más bien tiene que ver con que la variable independiente es la que tiende a 0, su cambio. ¿Ya? En este caso yo lo hago con f porque estamos viendo funciones sin contexto, pero después siempre vamos a ver funciones con contexto, entonces no vale, no va a estar como equivocado si lo recordamos de esa manera. Y el denominador de la función de ahí siempre va a ser la variable independiente. Sí, porque el de arriba es el que depende de abajo. Este Ya. depende de ese. A veces no sé, pues de hecho, yo le recomiendo que un
Porque la clase que tuvimos antes de esta era clave para entender lo que viene después. Entonces, si hay cosas de ahí que le quedaron como me dando vuelta, esas tienen que entenderlas súper bien. Porque ahí hablamos como mucho de tasa de cambio promedio. Entonces, ahí había que entender como qué era la independiente, como cuál función depende de otra. Bien, en fin, la cosa es que en este límite que estamos viendo acá, uno ve que todo este proceso de llegar del x cuadrado a su derivada que es 2x es pasar por este límite, pero que al final es la fórmula que habíamos dado arriba, ¿ya? Que sabemos que x cuadrado es 2x. Eso va a funcionar con todo tipo de otras funciones. Ya así, derivando cualquier cosa, vamos siempre a obtener el mismo resultado. Pero el punto es como, ¿para qué hacer todo este límite? Si en realidad yo ya sé que la derivada de esto me va a dar eso que está ahí. ¿Ya? Así que por eso existen estas reglas de derivación. Ahora, también funcionan para raíces. Por ejemplo, si f de x es igual a la raíz de x, que esto es lo mismo que un medio, así, ¿cuál sería su derivada? Según las reglas que vimos arriba. Sería un medio por x, ¿o no? ¿Ya? Un medio por... Elevado ¿A a cuánto está elevado? un medio menos, no, 1 menos un medio, algo así, o un medio menos 1. Un medio menos uno, porque eso es lo Eso, que... Aquí, ¿cierto? Ahí. sí, Y un medio menos uno es menos un medio. claro. Y esto lo puedo escribir como 1 partido 2 elevado a un medio, si le quito el denominador, o sea, el exponente negativo, que me queda 1 partido en 2 raíz de x. Y veamos si el límite también nos da lo mismo. Entonces, el cambio en f promedio sería f de x más delta x menos f de x dividido en delta x. Y esto sería la raíz de x más delta x menos raíz de x. Todo eso dividido en delta x. Y ahora lo que tenemos que hacer es el límite cuando delta x tiende a 0 de esto de acá, que sería lo mismo que el límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x menos delta menos x partido en eso ahí. Pero aquí uno se da cuenta que esto es de la forma indeterminada 0 partido 0. Entonces hay que hacer algún tipo, bueno, este límite está harto estudiado porque viene como de la unidad anterior donde hay límites que se hacen de esta manera. Y la forma de resolverlos es multiplicar por la suma de eso. Ahí. Entonces obtenemos arriba el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y abajo nos queda delta x por x más delta x más la raíz de x. Entonces, arriba nos va a quedar x más delta x menos x. Abajo tenemos delta x, raíz de x más delta x más la raíz de x. Ese se elimina con ese. Nos queda delta x dividido en delta x partido en s. Aquí este se puede simplificar con ese de ahí.
Eso nos va a quedar como x más delta x más la raíz de x. Y cuando delta x tiende a 0, esto nos queda como s tiende a 0. Entonces nos queda como 1 partido en raíz de x más raíz de x, que es lo mismo que 1 partido en 2 raíz de x. Y ahí nuevamente sabemos, ¿cierto?, que efectivamente está funcionando esta fórmula de arriba, ¿ya? Nosotros ya sabíamos que la derivada nos tenía que dar eso. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Que este consejo que nos acaba de dar o forma de desarrollarlo también se podría hacer, por ejemplo, con un trinomio en vez de si solo tengo un término. Tú dices que si la función tuviera más términos. Sí, porque lo hemos visto con solo un término, pero por ejemplo, si son tres términos en la función, ¿se podría hacer? Sí, claro. De hecho, al principio de la clase lo vimos con 2 términos. Aquí, nuestra función tenía 2 términos seguidos, mira. Y se podría aplicar entonces lo que De nos hecho, acaba de decir. si te fijas, ahí está aplicado eso, porque la derivada de 3x cuadrado, bueno, vamos a ver qué pasa con esas constantes, pero la derivada y la suma tienen unas propiedades con la derivada que estamos haciendo. Lo que pasa es que como vamos a ir por orden, lo que estamos haciendo primero es derivar la potencia, luego vamos a empezar a ver cómo sería con suma y qué pasa Ah, con estas constantes que se están multiplicadas. ya, ¿Ya? pues, vale. Así que también sirve para expresiones de raíz, porque al final la raíz es como otro tipo de potencia, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la forma de derivar una raíz siempre? Es como tomar la raíz y expresarla como la potencia que es. En este caso la raíz de x era un medio, y entonces así puedo aplicar lo mismo que estaba haciendo arriba. Y me queda finalmente esta derivada que ven allá al final. Y como ven, el límite requiere, ¿cierto?, que haga esta multiplicación de suma por diferencia al final para llegar al mismo resultado que es 1 partido eh, 2 raíz de x. Bien, entonces con eso vamos a desarrollar estas tres derivadas. Profe, una pequeña preguntita. ¿Puede subir un poquito para copiar el último? Gracias. Vamos ahora a aplicar directamente, pero no vamos a hacer el límite. Yo creo que con esto igual les queda claro que si uno se pone a hacer el límite de este cambio, llega al mismo resultado que la derivada. Entonces la idea es como no hacerlo, sino que más bien ir recordando estas cosas. E Profe, incluso más allá, ya la raíz de x es una función muy común que aparece siempre, entonces uno tiene que recordar que es 1 partido 2 veces la raíz de x. profe, ¿Sí? la fórmula era n por el x elevado a n menos 1 o 1 menos n. Ahí Ah, está. ahí está, n menos 1, ya, vale. Gracias. ¿Ya? Las derivadas son como las tablas de multiplicar, o sea, uno tiene que recortarlas como todas las propiedades y saber derivar como cada una de estas funciones. Bueno, y por supuesto, para recordar cómo sería cada una, hay que nada más que ejercitar. Hagamos estas tres que vienen acá. Aunque yo la segunda ya la hice, pero para cerrar esta parte de la potencia. ¿Cuál es la derivada entonces de f de x aquí? La primera sería 4, 4 por x al cubo. así, eso. La segunda ya la había hecho yo, nos quedaba así. Y la tercera, ¿cuánto da?
Sería menos 8 8. x elevado a menos 9. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien, ¿ya? Así que eso, yo sé que esto no es fácil de recordar, porque tal como se confundía Nico, decía como era n-1 o n-n, pero sí tienen que aprendérselo, porque yo creo que ustedes saben como lo importante que es saber derivar bien una función, sobre todo porque después van a tener que hacer puras cosas como con derivados. Por eso Claro. les decía que era como Después derivamos hasta el final de la carrera, me imagino, ¿o no? Como en sí, matemáticas. sí, hasta el final, en los cursos de finanzas, que son los últimos cursos que das, tienen puras derivadas. Ya, pero a esa altura uno ya sabe derivar, o sea, es como cosa de, como si te preguntaran por una multiplicación de dos números. Como si fuese nada. Sí, es verdad, después uno si mira así, sabe el tiro como que, la derivada de esto es tal cosa. ¿Por qué derivamos? Bueno, la clase anterior vimos por qué teníamos que derivar, pues, porque necesitábamos el cambio instantáneo en una función, ya no el cambio promedio. Ya, entonces vamos con la segunda regla. ¿Cómo se deriva un logaritmo? La derivada del logaritmo es eso que ven ahí. Con la derivada del logaritmo en base a de x, su derivada es 1 partido x por el logaritmo natural de a. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero derivar esta función? Siguiendo la idea de arriba, ¿cómo quedaría esto? 1 partido en x por el logaritmo de 2. Exactamente. Muy bien. Ese es el concepto, ¿cierto? Adentro del logaritmo aparece la base adentro del logaritmo natural aparece la base del logaritmo que estoy derivando. Y si tuviera esto, la derivada de h sería 1 partido en x por el logaritmo de 5. Profe, una duda. ¿Y si tenemos logaritmo natural, eso lo Ah, podemos pasar sí, muy derivando? bien. ¿Qué va a pasar con el logaritmo natural? Se convierte en log, me imagino, ¿o no? O al Es que el contrario. logaritmo natural, recuerda que es lo mismo que decir logaritmo en base e, ¿ya? Sí, sí. Porque el logaritmo natural en realidad es una notación. En realidad lo que estamos haciendo es un logaritmo donde la base es e. Derívalo con la misma regla que estamos viendo arriba. ¿Cuánto daría esto? 1 partido en x por el logaritmo natural de qué cosa? De E, De e. Pero el logaritmo natural de e es 1, ¿no? claro. Entonces al final este es 1 partido x. Profe, y si tengo, por ejemplo, 2 por logaritmo de 2, Sí, eso vamos a llegar al tiro a qué pasa cuando hay una constante multiplicada o hay funciones sumadas, ¿ya? bueno. Lo primero que vamos a ver es cómo se deriva cada función por sí sola. Después vamos a ver cómo se derivan las funciones cuando están multiplicadas por algo. Y después vamos a llegar ya a sumar y dividir funciones como en derivadas. Así que lo que pasa con el logaritmo natural es la única que al derivarse queda una partida de x. Todos los demás quedan acompañados con algo. ¿Ya? Vean bien estos tres ejemplos ahí. Vamos a hacer otros más. Sigamos derivando este, entonces, ¿cuánto sería aquí la derivada de f? Como tiene base 3,
esto quedaría como 1 partido en x por el logaritmo natural de 3. El g quedaría, ya vimos que solamente queda como 1 partido x. Y el h sería, ese tiene base 10, entonces sería 1 partido en x por el logaritmo natural de 10. Profe, ¿Sí? Dígame. entonces cuando uno usaba ln en vez de log, era para referirse al logaritmo natural. Sí, O da lo mismo. el Ah, ya. logaritmo natural. Bien, ¿qué otra cosa falta por derivar acá? Ya sabemos derivar logaritmos, sabemos derivar una potencia a una x, pero falta una exponencial, ¿ya? Las exponenciales también tienen su propia derivada. Que aparece en eso que estamos viendo ahí. ¿Cómo se deriva una exponencial? Entonces queda la misma exponencial, pero multiplicada por el logaritmo natural de x. Ahora, no confundan una exponencial con una potencia, ¿ya? Porque una potencia es así, la que vimos antes. Es como x elevado a n. La variable está ahí. Y una exponencial, cuando estudiamos funciones exponenciales, le llamamos funciones exponenciales porque la variable aparece en el exponente. ¿Ok? Entonces la diferencia. Ahora, para derivar una función exponencial, la regla está allá arriba, ¿cierto? Es la misma exponencial por el logaritmo natural de x. Profe, ¿sabe que no alcanzo como a notar la diferencia entre la potencia y el exponencial? Que como la variable es x o a, no siento que es ¿Ya? como Es que el parecido. a no es una variable, es un número, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Entonces, tus Una funciones constante. exponenciales son así, así. Bueno, las que estudiamos, ¿cierto? Cuando vimos parte exponencial, eran de las que están allá abajo, como pueden ser así, ¿cierto? Todas esas son Ah, funciones vale. exponenciales. En cambio, las funciones potencias son así. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? Bueno, básicamente en dónde está el x, ¿cierto? Si el x está en la base o está en el exponente. Ya, después de este recuerdo de funciones exponenciales, la idea es poder derivar estas funciones que son las exponenciales, ¿cierto? Que habíamos estudiado tanto como acerca de, bueno, vimos hasta ecuaciones exponenciales. ¿Y cómo se deriva esta función? Bueno, la derivada es la misma exponencial, pero multiplicada por el logaritmo natural de x. Entonces, si yo tengo f de x igual 3 elevado a x, su derivada va a ser 3 elevado a x por el logaritmo natural de 3. Se fijan ahí que me queda la misma exponencial, pero multiplicada por el logaritmo natural. Otra, por ejemplo, si tengo un quinto elevado a x,
la derivada de esta función sería un quinto elevado a x por el logaritmo natural de un quinto. ¿Y cuál sería la derivada de esta función? E elevado a x por 1. O sea, Exacto. elevado a x no. Es elevado a x nomás. De hecho, esta es la única función que su derivada es igual a ella, en la misma función. Así que es una función bien especial porque uno la deriva y queda igual. Ya, ¿alguna pregunta con esta que estamos haciendo aquí? Yo le voy a subir a Canvas un formulario de derivadas, ¿ya? Donde aparece como el resumen de cada una de estas derivadas, porque uno siempre la tiene que estar usando. Solo que acá siento como la que estamos viendo cómo se usa cada una por separado. Finalmente, tengo esta pequeña tablita de trigonométricas, ¿ya? Que si bien no las vamos a usar mucho en el curso, pero vale la pena igual que las vean porque no está de más saber, por ejemplo, que la derivada del coseno es menos seno, o la derivada del seno es coseno, y la derivada de la tangente es secante cuadrado. Recuerden que todas estas de aquí son puras cosas que en algún momento alguien las tuvo que hacer con el límite para darse cuenta que quedaban eso. ¿Y cómo lo hace así, de la forma que es más larga? Por Con el ejemplo, coseno. en el coseno habría que sacar esto así, po, como decir, ah, ya tengo delta de x, este sería como coseno de x más delta x, menos coseno de x, todo esto dividido en delta x, así. Y habría que sacar el límite cuando delta x tiende a 0 de esto. Así. Y ese límite que está ahí abajo se hace desarrollando una identidad de la suma de ángulos dentro de un coseno. O sea, hay que saber un poco más de geometría. Después de un desarrollo aquí, esto termina quedando menos seno. Profe, una pregunta. ¿Sí? Eso no va a Dígame. entrar en el examen, ¿cierto? Lo de trigonometría. Sí. No, porque ustedes no saben cómo estas cosas de trigonometría, po. O sea, saben como la O sea, relación de triángulo, exacto, pero eso le iba a decir. las trigonométricas no. ¿Mm? Vale, vale, gracias. No, yo solo lo estoy diciendo porque el compañero me preguntó cómo se hacía, cuál No, era el no, proceso. sí. El proceso de límite, sí. ¿Sí? Ahora, si alguien tiene curiosidad de cómo se hace, yo le puedo mostrar, pero no aquí en la clase, pero si me pregunta, yo le puedo decir esto de acá. Ya, como si alguien dice como, oye, pero ¿cómo llegas de eso al final a seno? Sí, no hay problema, ya yo se los puedo hacer. Muy extenso el ejercicio, ¿o no? No, no, para nada, es que son de trigonometría. Eh, bueno, cuando estudié, mi profesor de cálculo era súper macabro, entonces como que no nos pasó nunca una fórmula derivada, sino que había que deducirlas todas, po. Pesado. Y por suerte teníamos un curso paralelo también era un curso que se llamaba trigonometría. Entonces, ahí por eso aprendí a hacer todas estas cosas de acá. Profe, una ¿Sí? consulta, esto del coseno y esas cosas, que yo vi un video de límite, ¿se trata esto de cuando hay un círculo y como que se va cortando por...
por pedazos o algo así. Sí, igual tiene harto que ver con la geometría. Tiene mucho que ver con eso. ¿Ya estoy entrando como en mate 2 o finanzas o qué tipo de cosas? Es que dentro de la carrera ven re poco trigonometría, así que más que nada es como recordar como si es que le llegara a aparecer alguna función como un coseno, cómo saber derivarla. Mm, Pero así como geometría dura no ven, pues, no ven nada. O sea, no es necesaria para ustedes como aprender como cosas de geometría así más duras. Ustedes vale. piensen que estas cosas las estudia así como aplicadas, las estudia la gente que estudia obras civiles, arquitectura Mm. y ¿Nos podía matemáticas. preguntar, Matemáticas profe, estudian como mejor. seno de 90? ¿Cómo? ¿Nos podría preguntar así como seno de 90? No, po, no, no pueden eso ahí. ¿Ya? Sí, ustedes en el colegio deben haber visto las relaciones po, y algunas cosas de esta acá. Bien, entonces, lo que me ha preguntado Mati, dentro de lo que nos estábamos haciendo él estaba pasando estas derivadas, me preguntaba como, ya, pero como que él tenía mucha curiosidad de saber, si tú sabes derivar x cuadrado, bueno, ¿cómo se deriva 3x cuadrado entonces? ¿O cómo se deriva 3x cuadrado más x cubo? Para eso, más o menos, ahora la segunda parte de la clase que se llama álgebra de derivadas, ¿ya? Tal vez no la alcanzamos a ver completa, pero no importa, podemos seguir la otra clase. Nos quedan pocas clases, así que tenemos harto tiempo delgado para ver bien derivadas. Así que, luego de entender cómo sería cada una de estas funciones por separado, vamos a ver cómo combinamos funciones. A esto le vamos a llamar álgebra de derivadas. ¿Y por qué? Bueno, porque viene de la necesidad de combinar más funciones y ver cómo se derivan. Y la primera, que era justamente lo que me había preguntado Matías delante, ¿qué pasaba cuando tengo una constante multiplicada por una función? ¿Cómo se deriva eso? Bueno, aquí aparece que la derivada de la constante se mantiene y derivo solamente la función. Así de sencillo es derivar por una constante. ¿De dónde aparece esto? Miren, es súper fácil de demostrar que esto pasa así. Imagínense que yo tengo la derivada de esto, quiero hacer la derivada de esta función. Entonces digo, ya, pues, esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de c por f de x más delta x menos c por f de x, todo esto dividido en delta x. Pero me doy cuenta que puedo factorizar arriba. Puedo factorizar en c f de x más delta x menos f de x dividido en delta x. Y esto es c por la derivada de x, porque esta función así por sí sola es la derivada. Entonces, básicamente, el c como que se escapa. Se escapa de la derivada, se va afuera, ¿cierto? Y me deja derivando solamente la función. Profe, y el ¿Sí? f lo tendría que resolver dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, si es una función exponencial, lo resolvemos como nos enseñó función exponencial y el c se mantiene afuera. Claro, Ya, o sea que da lo mismo como resolvamos el f de x. Puede ser con cualquier técnica de las que nos enseñó. exacto, sí.
Bien, entonces, ¿cómo aplicamos la regla de la constante? Vamos a ver inmediato. Supongamos que nosotros queremos derivar estas funciones que vienen ahí abajo. Bien, entonces, por ejemplo, para derivar el primero, uno dice, yo sé derivar el x al cubo, ¿o no? Que es lo que habíamos visto al principio. Este de aquí lo sabemos derivar. Pero está ahora Quedaría acompañado por como... un 3. Mm. Tiene un 3 al principio. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Bueno, según la regla de la constante, lo que sabemos es que la constante no se toca, sino que queda igual ahí. Y lo que tengo que derivar es solamente el x al cubo que aparece al lado. Entonces me va a quedar 3x cuadrado. Si ven que acá derivé entonces solamente el que estaba al lado. Y el 3 lo mantuve igual. Así que finalmente esta derivada es 9x cuadrado. Vamos con el otro, con el g. Nos queda, también tenemos un 6 ahí. Entonces el 6 lo dejamos igual y derivamos solamente el elevado a x. Pero recordemos que la derivada de e elevado a x era e elevado a x. Así que esto nos queda como e elevado a x. Y cuando tenemos una fracción, se aplica exactamente lo mismo. Basta ver que esta función uno la puede escribir de esta manera, como un tercio multiplicada por x cuadrado. Entonces su derivada sería el un tercio, entonces es una constante, ¿sí? El un tercio es una constante y tenemos que derivar solamente el x cuadrado. Un tercio por 2x. 2x. 2x, ¿cierto? Me ibas a decir elevado a 1, ¿no? Sí, pero es lo mismo. Sí, muy bien, Ali. Muy bien. Y ahí tenemos entonces eso. Entonces, no olvidar que si tenemos una constante, la dejamos ahí y solamente derivamos lo que está al lado de la función. Profe, una duda, es que me llamó la atención que e elevado a x haya quedado tal cual y no se le aplicó como lo de exponencial. Es que sí, pues recuerda que la derivada de e elevado a x era e elevado a x. Mm. Ya, voy a subir un poquito para que te acuerdes de eso. Ahí.
Ah, claro, porque hubiese quedado 1 al lado. Sí. ¿Profe? Aquí hay un error en Sí, aquí debería porque, ser A. Sí, Igual me debería ser A. confundí con algo, por eso. Esto es A. por- Ah, ya, sí, porque yo dije está mal, yo debería hacer logaritmo de x en vez de claro. logaritmo de 3. Sí, sí, ahora me di cuenta y no me he hecho nada. Yo hice 3 ejercicios. Tienen que decirme nomás, pues sí. Vale, profe. ¿Ya? Y, Nico, ¿te fijas que por qué entonces el L o X queda igual o no? Claro, sí, porque a la derecha le va a quedar 1 y le va a quedar tal cual el término a la izquierda, que sería lo mismo. Exactamente, exactamente, eso pasa. Entonces esa de hecho es la única función que le pasa eso, que su derivada es ella misma. Mm, Vale, profe. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una constante al lado? Ya vimos que simplemente la conservamos, ¿cierto? La conservamos y derivamos lo que tenemos al lado, Profe, ¿sí? por ejemplo, si ya tenemos una así, es como x al cuadrado partido en 3 más, no sé, 3x elevado a 3. Se hacen aparte y después se suman como cualquier otro problema, ¿no? Sí, de hecho esa es otra propiedad que vamos a ver ahora, exactamente, Ahí. ¿ya? Bien, atendiendo, ¿cierto? Justamente lo que me decía su compañero es lo que viene ahora, que es la regla de la suma o la resta de funciones que están siendo derivadas. ¿Qué pasa si quiero derivar la suma de dos funciones? Ah, fácil, tengo que derivar solamente cada una por separado. Y si quiero derivar la resta de dos funciones, tengo que derivar cada una por separado, sí, en resta. Por ejemplo, si quiero derivar esta función, que está compuesta por dos funciones en realidad, que es esta menos esa. ¿Cuál sería la derivada de f aquí? 3 por x cuadrado menos 2 por x. Esto es por x. ¿Ya? Así. Y si tuviera una función de esta forma, por ejemplo, 2x más 5x cuadrado, ¿cuál sería la derivada de eso? Aquí ya estoy combinando esto y lo anterior. ¿Y es X o no? Ah, ya, ese es el segundo. Ese de aquí. Mm. Eso ¿Y el sería 2 primero? por 2x, 4x. ¿Por qué 2 por 2x, Nico? Ah, no, es que verdad que el x Mm. está, pensé que está al cuadrado, nada que ver. Eso queda tal cual, ¿o no? 2x elevado a menos 1. Ah, entonces, primero veamos, antes de ese, ¿cómo se deriva el x solo? Quedaría 2 nomás, pues, ¿no? Quedaría 2 nomás, y eso es porque el x está elevado a 1, ¿no? Sí, Claro. entonces quedaría x elevado a 0. Exactamente, esto queda así, Ah, Ah, verdad. Se que es resta 1. 1. Así que aquí quedaría 2, porque la derivada de x vale 1, y la derivada de x cuadrado vale 2x. Entonces ahí está resuelto. Así que ahí combinamos la propiedad anterior con esta propiedad. Tenemos una constante y aparte tenemos sumadas las funciones. Ya, y quiero que vean algo ahora, después de esto. Nos falta ver la regla de la multiplicación de funciones y división, pero la voy a dejar para la otra clase. Solamente quiero que vayamos a ver algo que está más arriba, que profe, habíamos visto. entonces esa x de ahí, como está elevada a 1 y después se le resta otro 1, va a quedar elevada en 0 y va a quedar en 1. Por Exactamente. eso quedó Sí, tal cual. Y después 2 por por eso 1, tengo 2. uno. Ya, Ahora igual lo puedes recordar siempre, como si derivo la x sola me termina quedando 1, ¿no? vale. Sí, Eso es sí. lo que le pasa al final. Vale, Bien, profe. si volvemos a nuestro ejercicio anterior, a este de acá, al que estábamos haciendo al principio de la clase, nosotros teníamos que derivar esta función que era la función 3x cuadrado más 2x. Y básicamente nos estaban preguntando por la derivada del costo, porque era cuando, qué tan rápido cambiaba. Entonces yo me podría haber saltado el límite y decir, ah, pero tengo que derivar eso que está ahí, po. ¿Cómo derivo eso? Está más fácil ahora.
Claro, después de hacer hartas vueltas. Sería 3 por 2x más 1. No, más 2. O sea, 6x más 2, Sí. ¿no? Exacto, sí. Sí. Que era el resultado al que habíamos llegado. ¿Ya? Así que por eso estamos viendo estas técnicas. Ya, vamos a continuar la otra clase. Vamos a seguir con la regla de la multiplicación y división, porque todavía no he visto qué pasa si estoy multiplicando dos funciones o si estoy dividiendo dos funciones. Y vamos a después tener una clase, o sea, después la segunda parte es ver funciones compuestas. Y con eso ya vamos a poder derivar cualquier función. Profe, Dígame. ¿usted va a subir ese formulario a Canvas para todas las secciones? Para todas, sí, para todas. Ah, ya, ya, Sí, va a estar gracias. ahí disponible. Ya, ¿Esta diapositiva está en Canvas? las diapositivas, sí, pues sí están. Sí están. Estos minutos que me quedan les voy a mostrar algo. Aprovechando de que este es el curso de matemáticas. Si nos vamos aquí a módulos, por aquí les voy a subir por aquí les voy a colocar el formulario, ya para que tengan todas las derivadas. Y respecto a, bueno, aquí están las clases online, ¿cierto? Las que, de todo el semestre. Y las diapositivas están acá, pues. Nosotros vamos en esta. Ya después viene regla de la cadena, orden superior implícita. Profe, ¿y Que después de esas dos clases se termina todo? ¿No hay más clases o qué? quedan dos más, la 22 Ah, y la ya. 23. Ah, Ya, ya, pero estas ya perfecto. están disponibles por si alguien las quiere leer antes. Ya. Eso. Bueno, entonces nos vemos el martes, ¿ya? Recuerden que el control es el 23. Y ahí vamos a estar hablando porque voy a programar también una clase de ejercicios para que vengan. Y Ayer profe, Omar hizo uno, les mandé el link por si se querían unir. un ¿Ya? poquito complicado. Se dio como... Pero igual Es que el profe Omar hizo como solo lo del taller que le aplicó como a su sección. este taller, ¿no? Sí, entonces igual fue como un poquito fome, Te porque, o creo. sea, yo lo digo así, porque como yo no voy en su sección, como que no cachaba de qué taller hablaban y todo, pero igual sirvió como para cachar el razonamiento. Ah, ya. Ya. Sí, yo igual vamos a trabajar nosotros con límite, así que, pero todavía no, porque eh, a veces como que yo creo que se ponen como malas pilas como la otra semana. Entonces yo creo que la otra semana voy a programar una clase. Cuando ya empiecen a estudiar, para que haya más dudas cuando la haga. Eso. Ya, nos vemos entonces la otra semana, que estén bien. Vale, profe. No, Chau, profe. chau. Chao. Chao, chao, que esté bien. Profe. Profe.